La historia sin rebajes de esta semana no es la historia de un hombre vinculado al automovilismo. Podríamos decir todo lo contrario. Es la historia de un futbolero de ley, Néstor Clivati, uno de los periodistas más reconocidos de la provincia de Santa Fe. A pocas horas de viajar a su quinto mundial de fútbol, esto nos contaba. El quinto mundial en fila. Mirá, ¿quién te ha visto y quién te ve? De aquel jovencito del barrio 9 de Julio, hijo de padres que trabajaban en el frigorífico Rafaela, después formado en la Escuela de Educación Técnica Guillermo Lehmann, y ya pasada esa etapa, apareció la verdadera vocación, la que me estaba esperando a la vuelta de la esquina. Supe detectarla y tuve una serie de oportunidades y de planetas conectados para que hoy, por ejemplo, estemos a días de una cobertura. Digo estemos porque parece que uno es el que sobresale porque es el que lleva la responsabilidad de la cobertura periodística, el que viaja, el que está en el territorio, el que va a hacer el trabajo de campo, pero hay un equipo atrás muy grande en lo periodístico y también en lo comercial que hace posible esto, que se trata de una autogestión, porque no hay medios ya que puedan pagarle a un periodista todo lo que significa o como correspondería para poner en Qatar 40 días a alguien que vaya a hacer su mirada o proponiendo algún trabajo de este tipo, ¿no? Dijiste, a lo largo del tiempo se alinearon los planetas. ¿Cómo arrancaron alineándose los planetas? Y bueno, la alineación yo la llevo al 89, ¿no? Que es el punto de partida. Y ahí hay que hablar de Atlético, porque justamente fue ese año, en junio, que Atlético alcanza el ascenso desde el torneo del interior a la B Nacional, y ahí tengo como una premonición que terminó siendo clave, porque yo no estaba en los medios en ese momento. Yo había hecho una etapa primera como locutor en el LT28, después hubo un conflicto que muchos recuerdan gremial que me dejó afuera, no porque lo eligiera, ¿no? Y bueno, y pasó un tiempo donde yo no tuve medios, no tenía lugar aquí. Había sido la represión brutal, primero de hecho y después como una consecuencia, digamos, periférica, que se extendió por 6 o 7 años. Entonces, Atlético consigue el ascenso y yo, fiel oyente de Radio Continental ya de aquella época, admirador del trabajo de Víctor Hugo y de todo su equipo, me ofrezco como corresponsal, ya que el primer partido que jugó Atlético en este ámbito profesional fue nada menos que frente a Huracán, que vino a Rafaela, fue el primer equipo profesional que vino a Rafaela a jugar un partido oficial, y allí nos encontramos con que esa campaña la relataba Quique Wolf, Alejandro Apo para Continental. Así que llamé el lunes, después del ascenso, porque el sábado venía Huracán a jugar con Atlético. Y me ofrecí, me jugué. Lo que después pasó es parte de la historia de mi trabajo, que me dijeron que sí, que no tenían otro, que nadie le había propuesto, y me tomaron, me hicieron salir al aire esa semana previa al partido. Después, cuando yo fui a saludarlos, a Apo y a Quique Wolf, que estuvieron en Rafaela ese día relatando el partido para Continental, me invitaron a ir al estadio, a que los acompañara en una transmisión por la cual yo ni siquiera estaba acreditado. Yo no pertenecía al mundo del periodismo y, repito, en ese momento no tenía medios locales que me alojaran. Y bueno, y así comenzó, y me prometieron que me iban a recomendar, y por eso yo les digo siempre que son mis padrinos ambos, ¿no? Y después empezó con el nuevo torneo ya una conexión directa, una relación permanente,
que después pasó al fútbol de primera y empecé a tener oportunidades que no desaproveché y bueno, ir armando esta historia como un mecano me permite recordar y repasar cosas que son imborrables y que hacen la base de esto, ¿no? Yo recuerdo en algún reportaje que Víctor Hugo Morales le hizo a René Sanata, figura excluyente año 91, 92 Sí, del era admirador automovilismo. de René. Bueno, y él habla de dos rafaelinos que la vida lo había hecho conocer. Uno era Sanata y el otro Néstor Clivati, con lo cual ya Víctor Hugo te había visto en vos una beta de un rafaelino ilustre, eso lo pongo yo. Sí, bueno, yo siempre digo que yo lo elegí a él como maestro. Yo no sé si él me eligió como alumno, pero yo aproveché esa oportunidad. Creo que si vos me decís, ¿y cuál fue la virtud? Para ponerle cierta objetividad a esta carrera y no relacionarlo solo con la suerte o con situaciones que se fueron encadenando favorablemente. No, además hubo un trabajo mío, además hubo un esfuerzo, hubo una apuesta, hubo un intento de evolución, hubo una conexión con el formato del programa de Víctor Hugo, con su manera de expresarse. Siempre me dicen, tenés el sello, bueno, de esa escuela. Y es así porque yo lo escuchaba cuando él estaba en Uruguay, fíjate cómo son las cosas, que yo era oyente de Radio Oriental, solo escuchaba esa radio de noche que llegaba muy bien a Rafaela, era una M, poderosísima, que se escuchaba muy bien en el litoral. El espectro radial estaba casi vacío y se escuchaba muy bien de noche esas emisoras. Y escuchaba el fútbol uruguayo solo por mi fascinación hacia su trabajo. Y la vida me puso codo a codo un día en el 91 en la cancha de Unión. Jugó por el torneo profesional Unión y River, un día de enero, primeros días de febrero. Y bueno, la producción me invitó a que yo comentara con él. Así que él vino a Santa Fe y yo fui su comentarista en ese partido, que fue el primero y nada menos que al lado de él. Imagínate cuando él entró a la cabina. Habrá temblado la pera en algún momento. Sí, porque cuando yo estaba ahí esperando y él entró, con su saco, su siempre un porte de caballero y su maletín, porque venía en avión a transmitir el partido y se sentó a mi lado, yo realmente sentía muchas preguntas que no podía responder, pero tal la magia que cuando empezó la transmisión, el lugar que él me dio, cómo me fue, digamos, acercando, cómo me contuvo, si se quiere, yo sentí que estaba cumpliendo un sueño y que no me pesaba la camiseta, ¿no? Mirá lo que él había generado en mí cuando cualquiera conscientemente hubiese salido corriendo de esa cabina. Y bueno, y salió todo bárbaro y después, bueno, me quedé 30 años. Bien, contame la primera experiencia internacional junto a Víctor Hugo y todo su equipo. Sí, bueno, el Tano Fassini, el ruso Ramenzoni, Gustavo Sima. Fuimos a la Copa América de Guayaquil en el 93, fue mi primera experiencia. Él quiso que yo también formara parte del equipo, así que fuimos a transmitir ese campeonato, y con la buena estrella que mi debut fue con Copa incluido, porque ese torneo lo ganó Argentina. Nadie podía imaginar que iban a pasar casi 30 años, que después no se repitiera hasta ahora esa situación, ¿no? Quiero aclarar que arranqué pensando que yo tenía la llave de la suerte y después tuve que también morder el polvo durante muchísimos años viendo cómo Argentina perdía las finales frente a Brasil, frente a Chile, en la Copa América, en las Copas América, en los mundiales. Pensé que estaba destinado a no verlo y no lo vi, Gustavo, no lo vi campeón en el Maracaná porque no pudimos viajar por la pandemia, porque estábamos acreditados por la Conmebol y no pudimos viajar ni siquiera a la final. Y ahí quedó mi credencial, junto con el diario La Opinión, en
prensa de Conmebol, nunca nadie la retiró. Pero no se podía ir a ese partido. Bueno. Es increíble. JD Agro, Agricultura Sustentable, de Jorge De Stefani. JD Agro es una empresa familiar dedicada a la producción de cultivos extensivos como soja, maíz, girasol y trigo, en el centro de la provincia de Santa Fe. Si querés arrendar o alquilar tu campo, no dudes en consultarnos. Las buenas prácticas agrícolas aplicadas y la solidez financiera nos caracterizan. JD Agro, Agricultura Sustentable. Rafaela Colchones y Somieres, representante exclusivos en Rafaela y la región de Simmons y Belmo, distribuidor mayorista, Boulevard Roca 582. Omnisport, desde y para el interior del país. La más completa línea de elementos de competición nacionales e importados. Y toda la línea deportiva KM, Raceline, Rafaela. Hagi, taller de reparación de máquinas levantavidrios. Nos especializamos en alzacristales de todas las marcas de vehículos originales y alternativos. WhatsApp 3492 21 51 34. Hagi, Juan Frosi 934, Barrio Independencia, Rafaela. Etma, la marca que simboliza la cruceta y triseta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga. Avenida Luis Fante 1531, Rafaela. Todo Diesel. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. Sistemas Common Rail. Turbos. Reprogramación de EQ. Con equipos de alta tecnología. Todo Diesel. Avenida Podio 842. Teléfono 430-476. WhatsApp 3492 211 743. Rafaela. Agroservicios de César Bonomo. Fumigaciones, agroquímicos, fertilizantes y semillas. 3492-563-412. Villa San José, Santa Fe. Anthony, Sociedad Anónima. Concesionario oficial de repuestos y servicios de camiones Iveco. Con 50 años de experiencia en servicios de atención al cliente. Repuestos originales de todas las unidades de la marca. Anthony, Sociedad Anónima, Casa Bella, 1107, esquina Ruta 70, Rafaela. Nueva oportunidad de inversión. Tu departamento en Villa Carlos Paz. Veneto Edificios. Consultanos al 0810-777-8002 o WhatsApp 3533 43 1541. www.constructoradelvalle.com. La primera experiencia mundialista con Víctor Hugo, su gente y vos entrando a un mundial por primera vez. En Alemania, en el 2006. Además fue una experiencia de vida, ¿no? Porque nos quedamos 30 y pico de días en Alemania y pudimos ir a todas las sedes con todo el equipo. Éramos 10. ¿Qué tiempos? Hoy los medios no mandan a nadie. La mayoría se las tiene que ingeniar con una autogestión. Las radios yo estoy hablando, ¿no? Por los costos, en definitiva, las cosas que nos pasan o nos han pasado en los últimos tiempos en nuestro país. Bueno, fue magnífico. Conocimos los grandes estadios de Alemania, tuvimos transmisiones fabulosas y pudimos transmitir, y yo me quedé hasta el final, porque el resto de mis compañeros, excepto Román Yuch y Alejandro Apo, regresó a la Argentina
porque solamente quedó el partido final y yo me quedé, y transmitimos la final en Berlín, entre Francia e Italia. Y ahí empecé a recorrer el mundo del fútbol a través de los mundiales. Y después vino Sudáfrica, vino Brasil, Rusia. Y en ese tiempo, se fue construyendo, o cimentando si querés, la carrera de Messi con la selección. Yo lo vi debutar a Messi en el partido de Argentina con México, en el Mundial de Alemania. ¿Recuerdan ustedes o recordad que Peckerman lo había llevado de suplente? Recién aparecía Messi como un jugador que prometía ser lo que en definitiva fue, un genio. Pero acá había otros jugadores importantes. Hay un debate con el Diario del Lunes, como no lo puso antes. En definitiva, vi el debut de Messi y todos los partidos que siguieron en todos los mundiales. Y por un tema cronológico, porque creo que también él ya lo ha dicho, este sería su último mundial. Y entonces creo que cierro el círculo. Por eso valía la pena hacer un esfuerzo y estar, de mi parte, en este campeonato. No somos muchos los periodistas en la Argentina que vimos todos los partidos de Messi. Algunos vieron todos los de Diego, yo no los vi. Algunos vieron el comienzo de Lionel con la selección y no llegaron ahora. Otros se agregaron más tarde. Bueno, yo puedo decir que los vi a todos y espero que todo salga bien y que podamos estar la próxima semana ya en Qatar para reflejar este hecho histórico de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Hablaste de autogestión, como muchísimos periodistas, y hoy por hoy, el momento que vive la Argentina, ir a Qatar debe ser una patriada realmente faraónica. Sí, lo es desde el punto de vista comercial y también desde la gestión administrativa para poder asirnos de la acreditación internacional. Yo tengo una historia en la FIFA acreditada en los archivos de otros mundiales que favoreció que cuando se hizo más fino el tamiz para las autorizaciones y las confirmaciones de las acreditaciones de los periodistas, por lo menos argentinos, yo tenía un respaldo de haber estado en los últimos. Porque de lo contrario íbamos a tener problemas, porque hay muchos que se quisieron agregar ahora, y eso fue tomado muy en celo por la FIFA, denegando acreditaciones a colegas y gente con la que hemos compartido en otras partes del mundo eventos muy importantes. Algunos lo pudieron revertir después del no, pero el trabajo de acreditar el trabajo de acreditar todo lo que hiciste en los medios por los cuales mandaste el pedido era muy celoso. Es más, la FIFA te seguía, entre comillas, por las redes sociales y buscaba tus ámbitos de trabajo, a ver si eran coincidentes con los medios con los que vos te quisiste o pretendiste acreditar. Y en algunos casos había inconsistencias, no porque se les mintió, sino porque hubo cambios de estos periodistas que dejaron de estar en esta radio y pasaron a esta radio o en un diario y hoy trabajan para otro. Una cosa muy sencilla de explicar. Costó mucho, sé y me consta que hay muchos compañeros que lo pudieron revertir hace 3 semanas. Pero bueno, no es mi caso, que tengo todo ya para acompañar no solo los partidos de la selección, sino que me he anotado, he aplicado para otros 9 partidos más de la fase de grupo. Todos los partidos de Ecuador, porque creo que el interés de que esté Gustavo Alfaro le da a este mundial un valor agregado a los anteriores para los rafaelinos. He pedido partidos de Brasil y, no recuerdo, otro de Inglaterra, uno de España. Bueno, y ahí vamos a ver qué nos dan de todos esos pedidos. Hasta aquí, cada vez que sucedió esto, nunca me quedé fuera de ningún partido. Pero aquí hay una
diferencia comparativa. Es la primera vez que un mundial se juega en una ciudad. Ergo, vamos a estar todos los periodistas en la misma ciudad. En los anteriores hubo sedes que nosotros no conocimos y hubo selecciones con las que no nos encontramos. Quiere decir que tampoco hubo colegas que nunca fueron a Moscú, o nunca fueron a Kazán, o nunca fueron a San Petersburgo. Entonces nunca se produjo esto de que todos van a estar en el mismo pequeño territorio y todos van a tener derechos de ir a ver todos los partidos si se lo proponen. Bueno, y después viene, o sea, vos tenés asegurado, más allá de esos partidos que dijiste, todos los de Argentina, Sí. y después viene el filtro para la segunda ronda. Bueno, y ahí, por eso digo, hasta aquí yo nunca me quedé fuera de ninguno de los partidos que pedimos. Cuando Argentina quedó eliminada en el Mundial de Rusia, nosotros fuimos a ver un partido de Uruguay-Francia, que fue cuartos de final. Ese partido lo fuimos a ver y a cubrir, y la FIFA nos autorizó y no jugaba Argentina. Y vi la final entre Croacia y Francia. Pero bueno, repito, nunca se juntaron todos los periodistas en una misma ciudad para poder quedarse todo el Mundial y ver y pedir los partidos que quieran. Vamos a ver cómo lo manejan, si vamos a tener a lo mejor más restricciones, menos cupos, pero bueno, eso todavía no lo sabemos. Y déjame que fantasee con que así sea, que sea a pedir de boca. ¿Cuántos días vas a estar en Qatar? 35. Y vuelvo porque después hay regresos que hay que programarlos. No es que termine el Mundial y te subís un avión y volvés. Hay que programar, se vuelve el mundo. Y mi regreso coincide con la Nochebuena. Así que voy a estar, Dios mediante, con mi gente, con mi familia, un rato antes de la Nochebuena. Bueno, en lo previo para llegar a esto, recién hablamos algo, obviamente hubo que tener contactos, más allá del tema de acreditaciones, contactos comerciales indispensables para estar 35 días fuera de Argentina. Naturalmente. Se tuvo que coordinar un trabajo de mi productora, Las Contenidos, que produce todo esto para El Espectador, para Next, para el diario La Opinión, y que tiene también el respaldo dentro de esa productora de Carolina y de Camila, que son mis hijas y que son activas protagonistas de esta cruzada, llamémosle, y parte de su esfuerzo está cristalizado en este trabajo, ¿no? Sería imposible tomar la decisión de hacerlo solo, encarar todas las instancias para organizar este viaje, logística, acreditación, los aspectos comerciales, relacionarse con muchísima gente a la que le agradezco el reconocimiento que va implícito en el respaldo que he tenido para poder hacer esto que tanto quiero, pero que no se hace solo por trayectoria, ¿eh? Hay que actualizar siempre el currículum, ¿no? Y vos lo sabés también. Néstor, para cualquier futbolero ir a un partido de la selección es un poco el sueño dorado. Vos vas por tu partido número 100. Sí, más también. Porque ya había hecho una cuenta que perdí. ¿Cuántos partidos presencié de Messi en un estadio? En vivo. ¿Cuántas veces lo vi a Messi en un estadio? Entonces, un día me puse a buscar las Copas América, los Mundiales, todas las eliminatorias, los amistosos, y estaba por 130. Entonces, si no me siento privilegiado por eso. Totalmente. Sos un rafaelino privilegiado. Sí, en eso sí. No me senté en el umbral de mi casa para que me pasaran a buscar, ¿no? O sea, transpiraste la camiseta, sí, tanto sí. como Messi. No, porque quiero decir, como mensaje, que esto no es sacarse un kini. No es así. Esto es trabajarlo también paralelamente. Néstor, felicitaciones y éxitos en Qatar. Bueno, gracias por tu cortesía
y nos seguimos viendo porque hoy con las redes uno trasciende los medios tradicionales y puede poner en el minuto a minuto de lo que le está pasando cualquiera de estas experiencias que seguramente van a ser fantásticas porque vamos a un país que es un enigma, vamos a un país que tiene una diversidad muy reducida en lo cultural, un país ortodoxo desde el punto de vista religioso, y eso va a haber que bucearlo, va a haber que buscarlo. Yo estuve en Arabia, pero pasaron casi 30 años, y los países musulmanes tienen reglas que están en las antípodas de las nuestras, pero eso es un muy buen desafío, porque eso también te permite crecer en indagar, si tenés esto que tenemos, de sentirnos periodistas, de querer meternos en las historias, hay muchísimas para poder contar. Ojalá que podamos tener esa capacidad, que pueda tenerla, para traerle a la gente que ha creído en mi trabajo y en nuestro trabajo esas historias que están allí esperándonos. Te seguimos en El Espectador, en Next TV, Diario La Opinión. Correcto. Y en las redes sociales. Redes sociales. Con un Infaltable. micrófono de primera. Por supuesto. Con un micrófono de primera. Gracias.